Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Pero antes de empezar, les ruego que hagamos una oración a Dios pidiéndole su bendición y guía. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias por la gran bendición que es el estar contigo, delante de ti, para alabarte, para darte gloria, para reconocer que en tu gracia solamente y a través de Jesucristo nos has dado tu Santo Espíritu para poder disfrutar de tu compañía. Gracias en el nombre de Jesús. Te rogamos que este estudio glorifique tu nombre y que mucha gente sea bendecida a través de él. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a platicar que la vez anterior les hicimos un estudio acerca de los oficios de nuestro Señor Jesucristo de profeta, sacerdote y rey. Continuando con el tema de la doctrina básica cristiana, hoy hablaremos acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, vamos a ver que el Espíritu Santo nos lleva a lo siguiente. El Espíritu Santo habilita al cristiano, lo purifica, le revela la palabra de Dios y lo une a un cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar hablando acerca de que el Espíritu Santo habilita o equipa al cristiano. El Espíritu Santo da vida, y esta vida no tan solamente es una vida biológica que Él da, sino más allá una vida espiritual. Vamos a ver así como el Señor Jesucristo, platicando con Nicodemo, un maestro de la ley, le dice lo siguiente el Señor Jesús a Nicodemo: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo regenera o hace nacer de nuevo a la persona, y de esta forma tiene ya vida espiritual con la cual puede desarrollar una relación con Dios, a tal punto de que llegue a conocer a Dios de una manera muy íntima, muy estrecha, cosa que antes de conocer a Jesucristo como su Salvador es imposible. Bueno, vamos a ver cómo Romanos 8:11 nos dice así: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, en ti y en mí, en los cristianos. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará, el Espíritu Santo, vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive ahora en ustedes. Así que, en un futuro, Dios nos levantará con el poder de su Santo Espíritu de entre los muertos, para darnos una vida incorruptible, un cuerpo semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Espíritu Santo da vida biológica y vida espiritual. Pero esta vida espiritual es para servir, tanto servir a Dios como servir a los que nos rodean. Así que vamos a ver que el servicio que produce el Espíritu Santo en el creyente se presenta en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver entonces la primera cita. Dios capacita a través de su Espíritu Santo al creyente para diferentes oficios, menesteres, trabajos. Y vemos que a Moisés Dios lo capacitó para ser el líder, para ser el libertador del pueblo de Israel.
Moisés, una vez que sacó a Israel de Egipto, lo lleva a través del desierto. Pero llega el momento en que tiene que dejar la batuta, tiene que dejar el estandarte a la siguiente generación, y Dios determina que es Josué. Así que Dios levanta a Josué y lo llena del Espíritu de Dios para que continúe la labor de Moisés. Y vamos a ver cómo dice aquí en Deuteronomio 34:9. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Este Josué tenía que ser el líder, el dirigente del pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel lo obedeció, haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Moisés ya había escrito el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y a través de la palabra de Dios escrita, Josué, apoyándose en esta bendita palabra, dirigió al pueblo de Israel para que pudiera entrar a la tierra de Canaán y poseerla. Una vez establecidos en la tierra de Canaán, Josué muere y las siguientes generaciones no tienen un único líder, sino que Dios levanta diferentes jueces o libertadores. Y Dios levanta en un momento dado a Otoniel para libertar al pueblo de Israel del hostigamiento del enemigo. Veamos cómo dice así en Jueces capítulo 3:10. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán Risetaim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. Así que el Espíritu de Dios vino y le dio a Otoniel la habilidad, el valor para presentarse ante un rey poderoso. Le dio la estrategia de tal forma de que supiera cómo atacar a este rey y su ejército, y finalmente Dios le dio la victoria sobre este pueblo enemigo de Israel. Entonces vemos a Josué que introduce a un gran pueblo, el pueblo de Israel, a la tierra de Canaán. Vemos a Otoniel que libera al pueblo de Israel de las amenazas y hostigamiento de pueblos enemigos. Ahora vamos a ver cómo es que en Samuel 16:13 Dios levanta un rey. Dios había ya levantado al profeta Samuel, que él iba y venía por la tierra de Israel haciendo justicia, dando profecía, palabra de parte de Dios. Pero el pueblo pedía un rey, y Samuel oró a Dios, y Dios le dijo a Samuel: escucha al pueblo, dales un rey, el rey que yo te voy a indicar. Así que llegado el momento, Samuel fue a la familia de Isaí, el padre de David, y ocurre lo siguiente. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite para hacerlo rey de Israel. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Así que el Espíritu de Dios habilita, capacita, equipa a David para ser rey de Israel. Estuvo con Moisés, estuvo con Josué, estuvo con Otoniel y ahora está con David. No tan solamente con David, sino con la gente que cree en Dios, la gente cristiana, llamémosla así, del Antiguo Testamento, la gente que buscaba a Dios de corazón. El Espíritu de Dios estuvo también con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y vamos a ver que no nada más en el aspecto militar o de gobierno político, sino también en otros menesteres. Cuando Dios da la orden a Moisés de levantar un tabernáculo,
una casa donde Dios se manifestaría, su presencia del Señor estaría ahí permanente en medio de su pueblo, Dios levanta a varias personas para hacer el tabernáculo. Y a Bezaleel Dios le da sabiduría para poder tener la habilidad suficiente como artesano de hacer todos los muebles del tabernáculo y el tabernáculo mismo. Vamos a ver cómo lo dice así en Éxodo 35-31. El Señor llenó a Bezaleel del Espíritu de Dios. Así que la llenura del Espíritu también se presentaba en el Antiguo Testamento, no tan solamente en estos tiempos. Y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Como ustedes pueden imaginarse, así como ahora, si construimos un edificio, se necesita de albañiles, de plomeros, de carpinteros, de ebanisteros, de electricistas, etc., también se necesitó para levantar el tabernáculo de Dios hombres que tuvieran capacidad, no solamente intelectual, sino artística, para llevar a cabo tan magnífica obra. Vemos entonces que Dios ha siempre bendecido a gente con un don especial. Y hablando de esto, Dios levantó profetas, llenándolos del Espíritu del Señor. Los profetas siempre hablaban la palabra de Dios al pueblo. Y lo vamos a ver aquí en Ezequiel capítulo 2. Ezequiel es levantado por Dios, llevado por Dios a profetizar, a dar palabra de Dios de una manera valiente, de una manera muy recta, señalando el desvío del pueblo de Israel. Vamos a ver cómo dice: el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles: esto dice el Señor soberano. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes, al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Así que el oficio de profeta era un oficio dado particularmente por Dios a ciertas personas. Y estos eran llenos del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para proclamar la palabra que Dios quería. Y de tal forma surgieron diferentes profetas, unos más conocidos, unos menos conocidos, pero todos igualmente importantes, puesto que daban la palabra del Señor. Vemos ahora otro ejemplo en Miqueas. Yo, en cambio, dice Miqueas, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Estoy lleno de justicia y de fuerza. ¿Con qué motivo? Para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Así que ellos llevaban palabra de juicio, pero siempre Dios, en su gran gracia, daba también una palabra de consolación, para que sabían que si se arrepentían de su pecado, Dios los perdonaría. Y es más, Dios siempre daba señales, Él siempre mostraba el futuro, diciendo que el Mesías, el Cristo, vendría para consolarles. Era necesario que el Espíritu de Dios regenerara por completo a la persona, volviera ese corazón duro de piedra
en un corazón de carne y escuchar así el creyente al Espíritu de Dios y obedecerlo. Así lo dice el profeta en Isaías 11:23. Perdón, aquí habla acerca del Señor Jesucristo, que va a venir con el Espíritu de Dios. Dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él, el siervo sufriente, se deleitará en obedecer al Señor. Como decía yo, los profetas daban juicio, pero también una palabra de consuelo, y siempre enmarcando, siempre señalando, siempre dirigiendo el corazón hacia el siervo de Jehová, el siervo de Yahvé, el siervo del Señor, que es el Señor Jesucristo, que vendría con todo el poder del Espíritu Santo para impartir justicia, para dar palabra de verdad, para sanar las heridas del corazón. Entonces, el profeta dice, vendrá en un futuro, y este siervo también permitirá que se inaugure una época maravillosa del Espíritu, en que el Espíritu va a regenerar el corazón de la persona, de tal forma de que tendrá un corazón de carne. Vamos a ver cómo dice así en Ezequiel: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Así, bueno, pues vendría la época del Nuevo Testamento, la época inaugurada por nuestro Señor Jesucristo, la época del nuevo pacto, en la que Dios pondría su Espíritu Santo en nuestros corazones para caminar en sus ordenanzas. Vamos a ver ahora que el Nuevo Testamento se inaugura con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos en Mateo capítulo 3, verso 16, que dice: después del bautismo del Señor Jesucristo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. El Espíritu de Dios se posó en él y lo llenó de plenitud, porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre verdaderamente y que él no pecó. Entonces, siendo lleno del Espíritu de Dios, fue conducido ahora al desierto. Vamos a ver cómo dice aquí en Lucas 4:1. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto para que fuese tentado, y después de esto el Señor Jesús sale a empezar su ministerio. Veamos cómo dice en Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesús cuando lee el libro de Isaías. Él llega a su ciudad natal y ahí empieza su ministerio. Y dice: porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Bendito es Dios. El Señor Jesucristo vino para dar vida y vida abundante, para dar perdón absoluto y total. Vino para que fuéramos regenerados, nacidos de nuevo, y tener ahora una correcta relación con Dios. El juicio vendrá en un futuro para aquellos que no se arrepientan. Pero el Señor Jesucristo extendió esa plenitud del Espíritu Santo también a sus discípulos, también a su iglesia. Y así lo vamos a ver en el libro de Hechos, que dice así: pero recibirán poder
dice el Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán, con ese poder del Espíritu Santo, mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Entonces, el Espíritu Santo nos habilita, el Espíritu Santo nos equipa para servicio. ¿Y cuál es el servicio mayor que le podemos dar a Dios y a los hombres? Es compartir su santa palabra, el Evangelio, las buenas noticias a todo el mundo. Las buenas noticias de que en Jesucristo, solamente en Él, hay perdón de pecados. Y que en Jesucristo, solamente en Él, hay vida nueva, una relación correcta con Dios el Padre. Vamos a ver cómo nos dice en Romanos capítulo 15, 19. Pablo está hablando de que Él compartió el Evangelio en todo el mundo conocido. De esta manera lo comenta en Romanos. Los gentiles o personas que no son judías se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas hechas por el Espíritu Santo en la persona de Pablo y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera, presenté con toda plenitud la buena noticia o el Evangelio de Cristo, desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico, hasta llegar a la Roma, a la Italia. Entonces, nosotros vemos que el Espíritu de Dios estaba con Pablo, haciendo milagros portentosos, señales que apoyaban la comunicación del Santo Evangelio. Vamos a ver ahora cómo nos dice también Pablo que el Espíritu Santo no tan solamente nos equipa para dar a conocer el Evangelio, sino también nos da dones para servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Todo cristiano tiene dones espirituales con los cuales puede servir a los demás. Y lo vamos a leer así en la primera carta a los Corintios. Dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él, el Espíritu Santo, decide qué don cada uno debe tener. El Espíritu Santo es su prerrogativa de dar don o dones a los cristianos, a unos de esta manera, a otros de otra, para que todos no necesitemos. No hay un cristiano que tenga todos los dones y decir yo no necesito a los demás. Y todos nos estamos ayudando y sirviendo, apoyando, animando, consolando, porque esa es la misión que hace el Espíritu Santo en el corazón del cristiano. También el Espíritu Santo nos ayuda en nuestro diario vivir. Y una de las partes principales en la vida del cristiano es la oración y la lectura de la palabra. Hablando de la oración, Pablo en Romanos 8:26 nos dice lo siguiente: y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Tú y yo somos débiles porque somos seres humanos, somos limitados. Nuestro conocimiento de lo que nos rodea, de lo que pueda ocurrir más adelante, de lo que sucede en otro lugar, es muy limitado. Pero el Espíritu de Dios sabe qué pasa en tu corazón. Y cuando tú oras, Él te acompaña en tu oración. Dice así, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, porque Él, el Espíritu Santo, conoce de tu necesidad, de la necesidad intrínseca que hay en tu alma, y la expresa a Dios con esos gemidos que no pueden describirse con palabras porque son inefables, son gemidos santos, maravillosos, excelsos, que no hay palabras para describir. También el Espíritu Santo, además de habilitar, de equipar al cristiano,
también el Espíritu Santo purifica o santifica. Veamos entonces que nosotros éramos pecadores, aunque algunos de nosotros no tan malos como la lista que sigue adelante, pero somos pecadores. Cada pecado, cada maldad es suficiente para que nosotros estemos destituidos de la gloria de Dios, suficientes para merecer el pago del pecado, que es la muerte. Y Pablo, aquí en Corintios, hace una lista no exhaustiva, sino únicamente representativa de los pecados que los corintios habían tenido en su vida. Dice así: algunos de ustedes, le habla a los creyentes de Corinto, antes eran ladrones o avaros o borrachos, o insultaban o estafaban a la gente, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Somos hechos santos, justos, nuevas personas, con una relación nueva con Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Veamos ahora que el Espíritu Santo nos lleva a santidad. Esa es una función prerrogativa del Espíritu de Dios. Nos lleva a tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es el carácter de nuestro Señor Jesús? Así lo dice Pablo en la Epístola a los Gálatas. Pero la clase de fruto u obra que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es primeramente amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio o control propio. Así que estas son las características de una persona santa, son las características de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos reflejado el carácter de Jesucristo y el Espíritu Santo nos lleva a tener ese carácter. Dice que manifiestas son estas obras o frutos del Espíritu en el cristiano. Bueno, vamos a ver también que somos transformados por el Espíritu de Dios. Dice Pablo: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, entonces dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Podemos reflejar la gloria del Señor. O sea, somos transformados, vamos siendo semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a Jesucristo, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Pero esta santidad, o sea, esta semejanza a Jesucristo, es el tener el carácter de Jesús, el manifestar las obras o frutos del Espíritu que ya leímos, de amor, de gozo, de paz, de dominio propio, de paciencia, etc. Es fruto del Espíritu Santo, pero que a ti te involucra, a mí me involucra. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que buscar de Dios, pedirle en oración que nos lleve a ser transformados, conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a leer la palabra de Dios, cuando entendemos lo que dice en la palabra de Dios, ejercerla, llevarla a cabo. Cuando dice que nosotros tenemos que alejarnos de cualquier clase de mal, eso es lo que tenemos que hacer. Y vamos pues a continuar hablando de la santidad. La santidad, que es ser semejantes a nuestro Señor Jesús. Pablo lo describe aquí en la carta de Tesalonicenses, segunda carta. Siempre estamos agradecidos, dice Pablo, de que Dios los eligió para que estén entre los primeros
en experimentar la salvación. Los tesalonicenses fueron de los primeros cristianos que experimentaron la salvación. Tú y yo ya somos de la última generación que estamos experimentando la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos, a los tesalonicenses y a ti y a mí, y por creer en la verdad. Así que esta santidad es hecha por el Espíritu Santo. Dice aquí, quien los hace santos. Pero acabo de decir que tú y yo también tenemos que poner de nuestra parte. Y sí, así es. Dios quiere que tú hagas tu esfuerzo, pidiéndole siempre a Dios que te guíe y alejarte, apartarte de toda clase de mal. Pablo, cuando le escribe al joven Timoteo, le dice, huye de las pasiones juveniles. No le dice, enfrenta las pasiones juveniles, sino que huye, dale la vuelta, dale la espalda, aléjate. Así que el cristiano tiene mucho trabajo por delante. Vamos a continuar ahora que hay un crecimiento que Dios da con respecto al camino de la santidad. Vemos como en Romanos 8:13 dice, si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Fíjense, si mediante el poder del Espíritu Santo haces morir las acciones de la naturaleza anterior, la naturaleza en tu persona, naturaleza pecaminosa, humana, entonces viviremos. Sigue diciendo Pablo, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que Pablo nos exhorta a que nosotros busquemos en oración a Dios y que obedezcamos a Dios, porque el Espíritu nos está llevando, nos está guiando y nos dice, esto no lo debes de hacer. Y también el Espíritu de Dios nos dice, ora, lee la Biblia, congrégate en la iglesia. Nos dice qué es lo que nos conviene hacer. Así que escuchemos al Espíritu de Dios, que está en nosotros por la gracia bendita de Dios. Estuvo en aquellos discípulos de la primera iglesia, ahora está con nosotros. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús, porque tu Santo Espíritu está con nosotros. El Señor Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré a otro Consolador. Y ahora ciertamente está en nosotros, nos consuela, nos dirige, es la persona que está junto a nosotros, acompañándonos en el camino de la vida. Bendecimos tu nombre. Gracias por darnos tu Santo Espíritu, por no habernos dejado huérfanos. A ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Amigo, pues te invitamos a que ores con nosotros todos los días a las 6 de la tarde para que Dios bendiga a nuestra nación. Sigue la pandemia del coronavirus y nosotros seguiremos orando para que Dios haga su voluntad en este pueblo. También te pido que nos acompañes en YouTube, en Facebook, los días martes, jueves y sábado a las 7 de la noche. Y bueno, suscríbete y ve los videos anteriores. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.